Nada está aislado. Todo existe en una red de interacciones. Algunas naturales, otras de nuestra creación. Durante millones de años, las especies han evolucionado juntas. La vida y la muerte formando parte de un delicado equilibrio. Pero ha llegado la era del ser humano. Hemos transformado el planeta para adaptarlo a nuestras necesidades, rompiendo ese equilibrio natural. Cada cambio lo afecta a todo. La vida ha sobrevivido antes y volverá a encontrar un camino. ¿Podremos nosotros? El mundo natural es la mayor fuente de excitación, la mayor fuente de belleza visual, la mayor fuente de interés intelectual. Es la mayor fuente de tanto en la vida que vale la pena vivir. Bienvenidos a una clase de gestión ambiental, donde expondremos temas centrales como el ecosistema y recursos naturales. El ecosistema puede definirse como el total de organismos vivientes y sustancias no vivientes ligados por intercambios materiales dentro de cierta porción delimitada de la biosfera. Todo sistema forma parte de otros sistemas, por lo que se puede afirmar que cualquier sistema es prácticamente un subsistema que forma parte de otro sistema. Tenemos, por ejemplo, el mundo, esto es la Tierra, que está compuesta por diferentes ecosistemas, como mares, bosques, lagunas. Estos a su vez están compuestos por otros ecosistemas más pequeños, como golfos, islas, esteros y demás, que a su vez están formados por algunos otros aún más pequeños, como podría ser un seto de plantas o un simple charco de agua donde se desarrollan los mosquitos. La asociación de los ecosistemas hasta conformarse en tamaños gigantescos constituye la biosfera. En un ecosistema se necesita organización y equilibrio. Los ecosistemas de la Tierra están interrelacionados entre sí dentro de un espacio al cual se denomina biosfera. Aquella esfera de nuestro planeta donde se da la vida. Dentro de la biosfera existen ciertas sustancias que no tienen vida, pero que son absolutamente necesarias para que la vida exista. Estas son el agua, el aire y ciertos minerales que se encuentran en la tierra y en algunos organismos vivos. Así que se da a establecer una relación entre lo vivo, que es lo biótico, con lo no vivo, que sería lo abiótico, siendo los primeros plantas, insectos, animales, seres humanos y los segundos que son el mundo físico, como la temperatura, la humedad, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, así como los otros elementos químicos básicos sin los cuales la vida no es posible. Por otra parte, los ecosistemas requieren de algo más. Eso es la energía, los elementos que componen un ecosistema, seres vivos, sustancias, minerales y energía deben estar proporcionalmente equilibrados para sostener su funcionamiento, ya que el exceso o falta de cualquiera de ellos puede romper el equilibrio y llegar a su total destrucción. Ahora, definamos qué entendemos por energía. La energía existe en todo lo vivo y en lo no vivo, y por una ley de termodinámica tiene la característica de que una vez utilizada no se pierde, sino que se mantiene constante, se transforma y en ocasiones desaparece porque seguramente se va a algún lado fuera de la biosfera. La energía que proviene de la luz solar la toman las plantas terrestres y marinas y las transforman en moléculas de energía que almacenan. Esto constituye la fuente primaria de energía para que otros seres vivos, al consumir estas plantas, liberen esa energía y la utilicen para su existencia. El proceso de la respiración de los seres vivos nos ilustra claramente cómo el biótopo o los elementos físicos del ecosistema.
representan un papel importante y fundamental en el mantenimiento de la vida. Las plantas almacenan la energía que reciben del sol, el agua que toman de la tierra, el dióxido de carbono, CO2, que toman del aire y mediante la fotosíntesis. Fijan toda esa energía en sus tejidos que casi es visible por el color verde que caracteriza a prácticamente todas las plantas. Ahora explicaré el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis, las plantas liberan azúcar, que constituye la principal fuente de energía para quienes se alimentan de ellas. Liberan agua y, lo más importante, liberan oxígeno, elemento indispensable para la respiración animal. Los animales y los seres humanos, mediante el proceso de la respiración, toman el oxígeno del aire y liberan el dióxido de carbono. Además de alimentarse de las plantas o de otros animales que las hayan comido, toman la energía química de ellas y la transforman en energía calórica, con la cual puede el hombre trabajar y jugar, sudar y el resto no usado vuelva a la atmósfera. Este proceso, explicado aquí en forma tan sencilla, es en realidad un proceso químico muy complejo. Lo importante es entender que por definición la energía es la capacidad de producir trabajo y que todos los ecosistemas dependen de la energía solar. Se puede establecer que el ecosistema Tierra es algo así como el super ecosistema que recibe del exterior energía solar y que todos los demás ecosistemas son subsistemas de la Tierra abiertas en su mayoría, que son influenciados por el exterior y que por lo tanto pueden ser modificados con consecuencias tanto benéficas en el menor de los casos como funestas en su mayoría. Todo ser vivo, para crecer y desarrollarse, tienen que tomar su energía necesariamente de otros seres vivos para completar su alimentación con otros elementos inertes. Una cadena alimentaria es una serie de relaciones de alimentación entre organismos, la cual indica quién come a quién. Al hacerse más complejas, las cadenas se transforman en verdaderas redes alimentarias, siguiendo una secuencia de tal manera que la energía fluye de un organismo a otro por etapas, que la separan de la producción primaria y que se denominan niveles tróficos. Sin duda alguna, nuestro planeta Tierra es espectacular. Gracias a los recursos naturales es que nosotros los humanos podemos vivir y desarrollarnos como especie. Toma nota. Los recursos naturales son todos aquellos bienes que pueden ser producidos por la naturaleza sin interferencia humana. Entre los más conocidos podemos señalar la energía solar, el aire, el agua, las rocas y los minerales, así como los suelos y las hortalizas, entre otros. Estos recursos son los elementos más utilizados por las personas para el desarrollo de actividades económicas, principalmente para la producción de materias primas utilizadas en la fabricación de diversos productos o para la generación de energía, entre otras numerosas aplicaciones. Dato atípico: las fuentes renovables de energía se utilizaban desde la antigüedad. En el año 200 a.C., China y el Medio Oriente utilizaban molinos de viento para bombear agua y moler grano. Estos recursos se clasifican en dos. Los recursos naturales renovables son aquellos con la capacidad de recuperarse de forma natural o con la ayuda de las actividades humanas, como los bosques, el agua y el suelo. También se citan como recursos renovables aquellos que se consideran inagotables, como el viento y la luz solar. Dato atípico: cada hora en la superficie de la Tierra cae la suficiente energía solar para satisfacer las necesidades mundiales de energía durante todo un año. Los recursos naturales no renovables, a su vez, son los que, en un corto o largo plazo, habrán agotado su disponibilidad en la naturaleza. Tomemos como ejemplo los recursos minerales, que son finitos, tales como el carbón mineral, el aluminio, el oro y el petróleo. Dato atípico: el petróleo se conoce también con el sobrenombre de oro negro, por el valor que tiene para la economía de todos los países.
El orden de la naturaleza se manifiesta claramente en los ciclos, y de estos los fundamentales son los denominados ciclos astronómicos, que tienen que ver con el sostenimiento de la vida en el planeta. Estos ciclos astronómicos son resultado de los movimientos que tiene la Tierra de rotación sobre su eje, que producen el día y la noche, y el de traslación en su órbita alrededor del Sol con duración de un año, que produce las estaciones y los cambios climáticos. Además, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, como satélite de la misma, produce atracción sobre los mares y tiene otros efectos también sobre el clima. Por otra parte, la inclinación de la Tierra sobre su propio eje con relación al Sol tiene como consecuencia que durante los 365 días que tarda el planeta en su recorrido elíptico alrededor del Sol, las temperaturas en la esfera terrestre cambian continua y cíclicamente, ya que mientras un hemisferio está caliente, el otro está frío, y se producen las estaciones. Si en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Si en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño. Como se sabe, todos los cambios climáticos tienen efecto directo sobre la producción alimentaria, y así se derivan los ciclos agrícolas y los ciclos de la reproducción animal. Tradicionalmente se siembra en primavera y se cosecha en otoño. En invierno las semillas quedan en vida latente y en verano se acumula la energía del sol. También en primavera es la época del apareamiento de múltiples especies animales, tanto terrestres como acuáticas. Es común afirmar que el agua es vida, es el agente más poderoso de los cambios geológicos, ya que a lo largo de los milenios el agua ha ido cambiando la faz de la Tierra. En la esfera terrestre, el agua se presenta permanentemente en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cualquiera de dichos estados es fundamental para la vida, pues ya se vio la importancia que tiene para la fotosíntesis y la respiración. La radiación solar es la que permite el ciclo del agua. El calor provoca la evaporación del agua depositada en ríos, lagos y mares. El mismo vapor se almacena en la atmósfera. En un momento dado, este vapor se condensa y por su peso se precipita en la Tierra en forma de lluvia y cae a lo largo de su superficie, tanto en la Tierra como en los mismos depósitos acuíferos. En la Tierra fecunda los cultivos y se filtra hacia los denominados mantos freáticos, almacenándose en estos como lagos subterráneos, de los cuales sale tanto naturalmente en forma de manantiales, como en forma mecánica, como son los pozos, y así el agua vuelve a utilizar para mantener la vida. Otro de los ciclos naturales es el ciclo del carbono y nitrógeno. El carbono es uno de los elementos esenciales para la vida orgánica. Está en la atmósfera en forma de dióxido de carbono o en el agua de los mares en forma de bicarbonatos. De allí lo toman las plantas terrestres, además de las algas y el plancton del mar. Los consumidores lo toman de dichos organismos y lo incorporan en los suyos propios, quienes por medio de la respiración lo devuelven a la atmósfera, y así se complementa el ciclo que debe mantener un equilibrio adecuado, ya que en exceso de ese gas en la atmósfera es muy peligroso. El nitrógeno es otro gas inerte que se encuentra en la atmósfera y es imprescindible para los seres vivos. Mediante la acción energética del Sol se establece un intercambio con los seres vivos. El gas se libera a la atmósfera por la acción de la putrefacción después de la muerte principalmente, y así se completa el ciclo. Otra fuente del nitrógeno que existe en la atmósfera son las explosiones volcánicas que han sucedido a través de los siglos, ya sea por volcanes activos o que se reactiven eventualmente. Como ya se ha señalado, el ser humano en su devenir histórico ha requerido siempre de la utilización de los recursos naturales para producir la energía necesaria a fin de satisfacer sus necesidades y deseos de desarrollo y comodidad. El energético más primitivo y que aún es de uso generalizado es la combustión de la madera, la leña, que proviene de los vegetales vivos o muertos. Mediante su combustión libera la energía contenida en los mismos y produce calor. Se utiliza desde el cocimiento de los alimentos hasta para mover maquinaria.
Otro energético es el petróleo y su derivado, el llamado gas natural. Son los energéticos más desarrollados en la actualidad y se utilizan no solo como combustible, sino también como materia prima para la elaboración de múltiples productos de uso generalizado, como son los materiales plásticos de las diversas características. El petróleo y sus derivados se utilizan como combustibles en muchas formas, desde el uso doméstico hasta los programas espaciales. En la actualidad ha sido preocupación constante de la ciencia encontrar alternativas para obtener otras fuentes de energía, ya sea para ser utilizada directamente o para producir electricidad. La energía nuclear parece ser la mejor opción para producir energía eléctrica a bajo costo económico y ambiental. El uso de esta energía no es contaminante, sin embargo, es una energía que por ahora parece difícil de manejar y controlar, y los accidentes que se pueden producir en las centrales nucleares suelen ser de consecuencias funestas para la vida. Otra de las fuentes de energía que se utiliza en forma incipiente desde hace muchos años es la fuerza de los vientos o la conocida energía eólica, o sea, la que produce por el movimiento de las corrientes del aire. Los molinos de viento se usaron y se siguen usando con diferentes fines, desde moler grano hasta sacar agua de los pozos. Un derivado de la energía eólica son los movimientos del mar, que se originan a consecuencia fundamentalmente de los vientos, movimiento que se empieza a aprovechar para la generación de la electricidad. La erosión del suelo y la desertación es un tema actual que se está viviendo. El suelo es el hábitat del hombre. Está compuesto de tierra en el cual intervienen una serie de elementos, minerales, agua y un conjunto de flora y fauna determinada. Es tan importante este suelo que las civilizaciones primitivas deificaron la tierra y la llamaban respetuosamente Madre Tierra. El suelo, ya sea por la acción de la misma naturaleza o por el hombre, modifica su uso, se gasta o se erosiona irreversiblemente. La acción del agua sobre terrenos devastados, por ejemplo, las áreas no sembradas o bosques talados, arrastra los elementos que constituyen la capa vital del suelo, y aunque sabemos que la corriente del agua los deposita en otros lugares, estos pueden ser aprovechados o no. De esta manera, las tierras fértiles se transforman en desiertos y la vida humana es prácticamente imposible en esas zonas. Además, es sabido que en los desiertos no llueve, porque para que el agua se precipite se requiere de vegetación, y si no hay lluvia y filtración, los niveles freáticos descienden y donde no hay agua difícilmente se da la vida. También el exceso de pastoreo agota rápidamente la capa vegetal y el suelo se desgasta en consecuencia. Las selvas y los bosques son sistemáticamente destruidos, ya sea con fines de explotación maderera o para extender las áreas de cultivo. Sin embargo, a pesar de ser un recurso renovable, en la mayoría de los casos no se renueva mediante la siembra de otros árboles. El resultado son tierras erosionadas, que a la larga también se pierden para la agricultura, además que producen cambios climáticos por la desertización. El mundo presenta un sinnúmero de recursos útiles para la sobrevivencia del ser humano, tanto renovables y no renovables, que cumplen ciclos y que se regeneran, con pasos perfectos creados en la naturaleza, en el medio ambiente y en la atmósfera, una perfección total que es deteriorada por el hombre y abuso de cada uno de los elementos que encuentra a su paso. El control, la conciencia, la empatía no se observa hoy por hoy, y al contrario encontramos el desgaste de todo nuestro entorno, se pierde la eficiencia del medio, que fue creado con el fin de mantenerse unos a otros, y se observa un medio en el que poco a poco nos cuesta respirar.